Hola, de nuevo cuenta, ¿cómo están? Pues ahora revisaremos un tema muy importante que es la inflamación, ¿ok? Recordemos que la inflamación es una respuesta fisiológica, ¿ok? Que cuando esta se vuelve crónica, ahora sí, y esto es patológica, pero es normal, es adecuado, es bueno que tengamos una respuesta inflamatoria, ¿ok? Bueno, pues comencemos. La inflamación es la forma en la cual el sistema inmunológico da una respuesta a que hay una infección o un daño tisular. Y hay varios mecanismos que están implicados en la inflamación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta inflamación? ¿Cuál es el objetivo de esta inflamación? Uno es suministrar moléculas, células efectoras en el sitio de que hay daño o infección. Otro elemento importante es inducir la coagulación. Esto en particular si hay daño en algún tejido. Y por último, pero no menos importante, de hecho es altamente importante, es promover la reparación del tejido lesionado. Entonces, aquí nos damos cuenta que la inflamación es una respuesta normal que se debe llevar a cabo para llevar a la resolución o eliminación de una infección o reparar el tejido dañado. Bueno, vamos a ver que esta inflamación tiene inductores, es decir, ¿qué es lo que lo inicia? Tenemos inductores exógenos e inductores endógenos. Fíjense, inductores exógenos es lo que está fuera de nosotros. Son microbios y son microbianos y no microbianos, ¿ok? Si hablamos de inductores microbianos, obviamente en lo primero que pensamos son en los PAMs. Recordemos que los PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos y al igual los factores de virulencia, es decir, las toxinas y otros elementos. Hay elementos que no provienen de patógenos, que son exógenos, que también inician la inflamación. ¿Cuáles son esos elementos? Los alérgenos, que son los más conocidos, ¿ok? Los alérgenos, los irritantes, elementos tóxicos o cuerpos extraños, ¿ok? Esos son los elementos exógenos que pueden inducir inflamación. Pero también elementos endógenos, ¿ok? Que son los derivados de células, tejidos, plasmas y SM, son derivados de matriz extracelular. Y si recordamos las clases pasadas, estos serían los DAMs. Recuerden que los DAMs son moléculas propias que están en cantidades no normales, en cantidades grandes, y también moléculas propias que sufrieron algún tipo de alteración química. Entonces, estos son los inductores. Otra parte importante de inflamación es que tenemos dos variantes, la aguda y la crónica. Aquí tenemos que la aguda, el inicio es diferente, es rápido. Esta ocurre en minutos u horas y el crónico es más lento. Un ejemplo muy clásico para esto es cuando machucamos un dedo, cuando nos cortamos. En ese momento todo inicia, ¿ok? Una inflamación crónica, como por ejemplo que sería la diabetes, es más lento, tarda días, meses y hasta años, ¿ok? La infiltración celular, eso es importante que lo tengan en cuenta. En la inflamación aguda, los principales son los neutrófilos, o en la crónica, quienes van a estar a cargo de este fenómeno inflamatorio son los monocitos, es decir, los monocitos macrófagos y los linfocitos. Y cuando hay una lesión tisular y fibrosis, generalmente es leve y la resolución es más rápida, casi espontánea. ¿Ok? A diferencia de la inflamación crónica, que a menudo, por lo regular, es grave y progresiva. Y los signos locales y sistémicos que vamos a ver ahorita en la inflamación aguda son muy evidentes, es decir, son pronunciados, y en la crónica casi no los vemos. De hecho, no los vemos, por eso no los detectamos. Otra vez, un ejemplo es la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2
ya sabemos que es una inflamación crónica de bajo grado, pero como no tenemos dolor, fiebre, color, todos esos signos clásicos de la inflamación aguda, no pensamos que estamos inflamados o que hay un daño en los tejidos, ¿ok? Vamos a ver de manera más específica cuáles son los componentes de la inflamación. Tenemos a los inductores, a los sensores, a los mediadores y a los órganos blancos, ¿ok? Y aquí es lo que ya habíamos visto, ¿no? Los inductores pueden ser exógenos o endógenos. Luego los sensores, fíjense quiénes son los sensores, ¿ok? Son los receptores que están en las células de la respuesta inmunológica. Esos van a detectar la presencia de los patógenos, la presencia de los DAMPs. Esos son los sensores, y una vez que esos receptores que están en las células sensan o detectan la presencia de esos inductores, hay una respuesta por los mediadores, que pueden ser o que son las citocinas. Recordemos que las citocinas son una gran familia. Tenemos a las interleucinas, a los quimiosinas y varios elementos que vamos a ver en un momento. Pero ahora, esos mediadores tienen un efecto en donde en los tejidos blancos, que puede ser el cerebro, por ejemplo. Si hablamos de citocinas, de las citocinas pirógenas que hablamos en un inicio, estas citocinas pirógenas actúan en nivel del nervioso central, causando fiebre o causando inflamación, artritis reumatoide o inflamación o daño en tejidos, ¿ok? Y esta es otra forma de esquematizar lo que ya hemos platicado. Tenemos inductores de inflamación, que puede ser de una infección, un daño en un tejido o un tejido dañado, ¿no? Eso va a causar inflamación y va a haber una respuesta fisiológica cuyo objetivo es defender al organismo contra la infección, reparar tejido o adaptar al tejido, al órgano, a ese estrés que está sucediendo por una respuesta hacia una respuesta homeostática, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando no se cumple esto y esto ya es más crónico, ¿ok? Puede haber inflamación crónica, autoinmunidad, fibrosis, mala reparación del tejido, y puede haber una pérdida de la homeostasis y puede haber inflamación continua o crónica, causando daño a nivel tejido, a nivel de órganos y tejidos. Como decíamos en un inicio, la inflamación crónica tiene signos cardinales, que son los signos clásicos de la inflamación. ¿Cuáles son? El calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de función. Estos signos fueron relacionados desde hace mucho tiempo en la antigua Grecia, pero ahora sabemos que cada uno de estos signos tienen una relación muy estrecha por los mediadores químicos y celulares de inflamación. Por ejemplo, sabemos que el enrojecimiento y el calor en la inflamación aguda es respuesta por mediadores como la histamina, bradicinina y prostaglandinas, que aquí tenemos el mecanismo por el cual sucede. Es muy importante que revisemos este cuadrito. Dice enrojecimiento y calor, liberación de mediadores vasoactivos. ¿Qué es un mediador vasoactivo? Aquel que tiene una función en el vaso, ¿ok? Y por lo tanto, este mediador vasoactivo va a modificar la permeabilidad del vaso, en particular del endotelio, permitiendo la entrada y salida de componentes. Y en esas moléculas va a haber moléculas que van a ser estimulantes del dolor, y el flujo sanguíneo ahí también se modifica, por eso hay color y enrojecimiento. El hinchazón corresponde exactamente a lo mismo. Esa separación en las células endoteliales aumenta la permeabilidad, lo que decíamos, se mueve el líquido a esa área y se hincha, causando edema.
Y eso se relaciona con estas moléculas que vamos a ir viendo poco a poco. El dolor. Este movimiento de moléculas también libera ciertos elementos como, otra vez aquí está la recidina o la histamina, que también tienen la capacidad de estimular fibras nerviosas y causar dolor. Y en ocasiones hay predisfunción. Cuando este daño es importante, hay inflamación, calor, dolor, todo esto. Imaginemos cuando nos golpeamos el dedo con un martillo, ¿no? Se inflama tanto que ya no podemos mover el dedo. Eso se llama predisfunción, ¿ok? Cuando ese efecto de lo que ya vimos aquí arriba se está llevando a cabo. Ahora vemos de manera más particular los inductores, que ya los mencionamos hace un momento. Tenemos a los DAMs, que son moléculas histopropias que están alteradas bioquímicamente o que están en exceso. Por ejemplo, un DAM sería la generación excesiva de los NETs. Recuerden que los NETs son las trampas extracelulares de los neutrófilos. ¿Es normal que se lleven a cabo? Sí, es normal que se lleven a cabo. Pero cuando está en exceso, no es común que tengamos tanto DNA o RNA o DNA mitocondrial disperso en los líquidos. Y recuerden que esto lo limpia el macrófago. Entonces, eso puede generar también daño. ¿Okay? Los PAMs creo que son los más fáciles de identificar. Los PAMs son los componentes de los patógenos, ya sea un flagelo, un lípido, un carbohidrato, algo que es parte de los patógenos, es un inductor de inflamación. Y ahora lo que tenemos con mucha frecuencia son los LAMs, los patrones moleculares asociados a estilo de vida, que aquí pueden compartirse los DAMs con los LAMs, ¿ok? Aquí tenemos como por ejemplo un exceso de sal y un exceso de colesterol, cuando se oxidan nuestras proteínas y varios elementos. Aquí también recuerden que el LAMS tiene que ver qué estilo de vida tenemos. Si tenemos a alguien que vive en una casa de asbesto, con techo de asbesto, o trabaja en una mina, va a estar expuesto a ciertas moléculas que pues solamente por su estilo de vida él tiene contacto con ellas. ¿Ok? Y aquí que estamos viendo que todos estos son los ligandos para que para un receptor en una molécula del sistema inmunológico, por una célula, sistema inmunológico, entre las que podemos encontrar todas estas. Y cuando se une el DAM, PAM o LAM a este receptor, hay una respuesta inflamatoria. Esto va a inducir la respuesta y esto es lo que sea el sensor, porque inductor, sensor. Y esto va a generar mediadores de inflamación, ¿ok? Y aquí tenemos los sensores, que tenemos un montón de sensores. Tenemos sensores extracelulares, de membrana, vesiculares o citoplasmáticos. Todos estos son los sensores que pueden detectar a esos inductores en diferentes niveles, ¿ok? Y estos, una vez que son estimulados, van a dar una respuesta a la presencia de este inductor. Por ejemplo, veamos los TLRs hace unas clases, ¿no? Donde recuerden que los TLR son PRRs que responden a los PAMs, ¿ok? Tenemos aquí a los RISC, otro PRR, que cuando tenemos un virus se va a activar estas vías. Y así tenemos varios sensores en diferentes puntos de la membrana para patógenos. Ahora, los mediadores. Recuerden que los mediadores son los que se liberan a partir de la estimulación de ese sensor. Tenemos mediadores preformados, es decir, que no se requiere de la presencia de este inductor para que la célula los tenga ya formados. Por ejemplo, está la histamina, la serotonina y enzimas en los lisosomas. Estos elementos todo el tiempo los está creando la célula, ¿ok? Pero cuando hay sensores, hay inductores y eso estimula los sensores, hay mediadores que son de síntesis de novo, es decir, que se forman en ese momento. Y aquí están las prostaglandinas, los leucotrienos,
los factores de plaquetas, las especies reactivas del oxígeno, las citocinas y el óxido nítrico, por mencionar algunos. Y aquí les muestro cuáles son las células que pueden generar esos mediadores, tanto los preformados como los de síntesis de novo. Ahora, también tejidos como el hígado pueden generar esos factores, esos mediadores. Miren, aquí estamos viendo la clase pasada, elementos del complemento. Recuerden que el complemento tiene tres funciones: formar opsoninas, donde la más potente es el C3b, formar anafilotoxinas, y esto tiene que ver mucho con la inflamación porque C5a es una quimiosina, ayuda a atraer a los leucocitos al sitio de daño e infección. Y aquí tenemos una lista a su derecha de varios mediadores. Y esos mediadores, ¿a qué están relacionados? Por ejemplo, tenemos que la histamina, la prostaglandina y la serotonina tienen que ver con la vasodilatación. Esto para modificar la permeabilidad del vaso y se relaciona a su vez con lo que es el enrojecimiento, el tumor y el dolor. Tenemos elementos o mediadores que favorecen el aumento de la permeabilidad. Tenemos la brasinina, los elementos de complemento, es decir, las anafilotoxinas, la histamina, serotonina y prostaglandinas. ¿Se dan cuenta? Se repiten porque son moléculas pleiotrópicas. Recuerden que ya vimos eso de pleiotropismo. Quimiotaxis. Tenemos varias moléculas que tienen una función quimiotáctica. ¿Ok? Fiebre. Varias prostaglandinas tienen que ver con la fiebre. Al igual, aquí no está ilustrado, pero ustedes ya saben que hay citocinas pirógenas que hacen lo mismo. Favorecer a nivel del hipotálamo el aumento de la temperatura, la fiebre. Y por último tenemos el dolor. Hay varios mediadores, las prostaglandinas, el factor de Hagemann y la brasilina, que tienen que ver con el dolor cuando hay, por lo regular, inflamación aguda. Vamos a empezar hablando un poquito más de las aminas vasoactivas. Como su nombre es una amina, es una molécula muy pequeña. Entre ellas encontramos a la histamina y tiene que ver con varios elementos. Cuando esta se describió, vieron que una de las funciones era vasoactiva, ¿ok? Que modificaba la permeabilidad del vaso. Pero ahora vemos que esta histamina tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, en la zona endotelial puede favorecer el aumento de moléculas proinflamatorias como IL-6 e IL-8. IL-8 también esta es una quimiosina. Por ejemplo, en las macrófagos alveolares tienen que ver también con varios elementos. Por aquí, ¿qué están haciendo? Aumentan la IL-10, bajan la TNF, aumentan el óxido nítrico. Recuerden, dependiendo qué tejido en qué tejido esté interactuando la histamina, va a haber receptores distintos. Ser receptores distintos, la respuesta puede ser distinta. Recuerden, siempre vamos a ver lo que es ligando receptor. Y ese receptor, ¿dónde está? ¿Ok? Dependiendo qué tipo de receptor sea, la histamina puede dar diferentes funciones. Y aquí vemos, por ejemplo, que los leucocitos puede modificar la expresión de estas citocinas. ¿Ok? Y estas son liberadas en su gran mayoría por los mastocitos. Una molécula que libera mucha histamina es el mastocito o célula cebada. Y en este lado tenemos un ejemplo, un esquema muy parecido. Lo que estamos viendo aquí en rojito son varios fármacos que pueden regular la activación de las vías dependiendo en qué punto estemos. ¿Ok? Tenemos el mastocito, se va a activar, se va a degranular. Recuerden que degranular es liberar todo lo que esté en sus vesículas. En particular, aquí vemos la histamina. Fíjense que tenemos a los antihistamínicos. ¿Ok? Los antihistamínicos, ¿a quién bloquean? A la histamina, los efectos de la histamina. ¿Ok? Tenemos varios factores como el BFG y esos elementos que causan edema, que también son liberados por el mastocito. También vemos
que pueden favorecer a los leucotrienos y a las prostaglandinas para que hagan activación de otras células y así causan inflamación. Otra amina vasoactiva es la serotonina. La serotonina, como ven, es una molécula altamente pleiotrópica. Estimula monocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, a las células endoteliales, a las células del músculo liso. Y vean lo que estas, bueno, se liberan a partir de la activación neuronal. Y vean, todo lo que generan, pueden generar inflamación, pueden inhibir esto, pueden favorecer la fagocitosis, pueden liberar IL-2 y IL-6, dependiendo, es lo que decíamos hace rato, dependiendo a qué tipo de célula esté activando, la respuesta va a ser diferencial. ¿Ok? Pues se dan cuenta, muchas de ellas tienen que ver con el fenómeno inflamatorio. Otros elementos son los péptidos. Hay varios péptidos que tienen que ver con el proceso inflamatorio. Aquí tenemos varios péptidos que tienen que ver con la coagulación. Recuerden, dijimos que el otro objetivo de la inflamación es activar la coagulación. Esto para evitar el sangrado. Y aquí estamos viendo que la vía de la coagulación es otra vía que se activa por varios péptidos una vez que hay daño tisular e inicia la inflamación. Esta imagen es muy importante porque habla de los lípidos, cómo favorecen la formación de mediadores inflamatorios. En la membrana tenemos el ácido araquidónico, ¿ok? Este se puede liberar por ruptura de la membrana o a través de una fosfolipasa. Una vez que este ácido araquidónico está liberado en el área del citoplasma, puede ser reconocida por la ciclooxigenasa o por la lipoxigenasa. ¿Ok? Y esto va a generar prostaglandinas o leucotrienos. Y lo que estamos viendo aquí, que hay varias prostaglandinas, por ejemplo la prostacyclina PG1 y 2, que causa varios elementos en la inflamación como vasodilatación e inhibe la agresión plaquetaria. Tenemos al tromboxano A2, que causa vasoconstricción y favorece la agresión plaquetaria. Y tenemos al PGD2 y el PGE2, que igual tiene que ver un elemento importante de la inflamación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo mismo en la otra imagen. Son diferentes fármacos que pueden inhibir a diferentes puntos estas vías proinflamatorias. ¿Ok? Y bueno, lo que vimos en esta clase es que la inflamación es algo totalmente súper complejo. Se activan un montón de moléculas y células. Aquí es una parte introductoria de lo que es la inflamación. Eso es para que ustedes vayan y lean conceptos más complicados. Esperemos que esto les sirva de base para ir aprendiendo un poco más. Y vean cómo moléculas pequeñas pueden iniciar un gran cambio en el cuerpo. ¿Ok? Y por último, ya saben, siempre les dejo un cuestionario para que refuercen sus conocimientos de inmunología. Recuerden que las respuestas a este cuestionario y otras preguntas están en la descripción del video. Bueno, pues gracias y nos vemos a la próxima.